Todo eso es repugnante. Ya sé, trae una fórmula y resolveremos esto de una vez por todas. No te preguntes qué hago. ¡Me llevo tu fórmula! Ah, perro. Hola chicos, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Pues el día de hoy no me gustaría empezar con tema nuevo.
Entonces no voy a impartir clase como normalmente le imparto, porque no quiero que se confundan de temas. Y también sé que si empezamos tema nuevo, pues tal vez no me van a poner tanta atención porque van a estar preocupados por el examen de mañana. Entonces, el día de hoy me quiero dedicar nada más a resolver dudas que tengan de la primera unidad. ¿Me iban a preguntar algo? Yo, profe, tengo una duda. Dígame. Sobre las fuerzas de Van der Waals, sobre los diodos Ok. permanentes. Pero permítame, Sí, por favor. antes de que empecemos con dudas de la primera unidad, es que pensé que me iban a preguntar algo aparte. Ok, profe, no se preocupe. Les digo, el día de hoy me quiero dedicar nada más a resolver dudas para el examen de mañana. Entonces, por lo mismo, como no voy a impartir clase como tal, no voy a tomar lista. Y si alguien pues no tiene dudas y ya se siente preparado para el examen, pues se pueden retirar. Si tienen dudas, pues quédense y pues voy a tratar de aclararlas todas lo mejor que pueda, ¿no? Entonces, ahora sí, comenzamos con dudas. ¿Cuál era su duda, Saúl? O, profe, con las fuerzas de Van der Waals, sobre Ajá. los diodos permanentes y esas cosas. Dipolos. Sí, profe, perdón, dipolos. ¿Cuál es la duda? Sobre lo que conlleva el dipolo permanente, el dipolo permanente inducido y el otro también, el inducido. Ok, es que el permanente puede inducir la formación de polos en otros átomos. Y una vez que se inducen, pues los dos se vuelven permanentes, mientras se mantengan en contacto cercano. Entonces, cuando se forma un dipolo puede inducir la formación de un dipolo en otro átomo. Y una forma de... ¿cómo se llaman esos que nos dejó de estar? No me acuerdo. Para saber si es iónico o no polar y así. Pues Polar, no polar. dice los aminoácidos por el nombre. Esa es la mejor manera. Tendrían que aprenderse el nombre y asociar el nombre con el tipo de estructura. Y ya conociendo más o menos la estructura pueden saber si es iónico, polar o no polar. Profe, ¿Sí? por ejemplo, o sea, nos va a poner la estructura de los aminoácidos y nosotros tenemos No, que... va a ser el nombre. Oye, tenemos que hacer la estructura, ¿o cómo? No, como les había comentado, les voy a preguntar sobre las características del aminoácido, si es polar, no polar o iónico. Y en iónico Bueno. les puedo preguntar cuál es el de carga positiva y cuál es el de carga negativa. Excelente. Sí, no les voy a preguntar por la estructura. O sea, sí es importante que la conozcan, pero como no han llevado nada de orgánica, o sea, la pueden conocer y se la pueden aprender de memoria, pero no van a saber qué significa cada una de las partes, ni por qué tiene carga, ni van a saber a fondo por qué es polar o por qué no es no polar. Entonces, no tiene sentido que ahorita los haga batallar con eso. Ya que lleven orgánica y bioquímica al mismo tiempo, si es que van para QFB, lo van a entender mucho más a fondo. O sea, ahorita lo importante es que sepan que existen 20 que son esenciales y que hay un grupo de no polares, hay un grupo de polares y hay un grupo de cargados. Porque eso es lo que va a definir la estructura que pueden adoptar los aminoácidos, las proteínas, más bien, no los aminoácidos. Las características de los grupos radicales de los aminoácidos son los que definen la estructura tridimensional de las proteínas. Eso es lo importante ahorita. Pero bueno, ¿alguna otra duda? ¿Más dudas, chicos? Aprovechen. Adelante, Daniel. Profe, respecto igual que mi compañero de las fuerzas de Van der Waals, van a venir los tres tipos de fuerzas de los dipolos.
No. Esa es la descripción de cómo es que se forma la atracción. Lo de dipolo inducido, dipolo Dipolo. permanente, es nada más la descripción de cómo es que se forma la atracción. Lo importante, en el caso de fuerzas de Van der Waals, no es que sepan cómo se forman, sino que ustedes puedan identificar que los compuestos que son no polares, a pesar de ser no polares, sienten atracción el uno por el otro. O sea, los compuestos no polares sienten atracción por compuestos no polares. ¿Por qué? Por las fuerzas de Van der Waals, por los dipolos que se llegan a formar en este tipo de compuestos. Ok, profe. Entonces, los compuestos, siempre recuerden, los compuestos iónicos van a formar interacciones por enlaces iónicos. Los compuestos polares pueden formar interacciones por puentes de hidrógeno. Y en el caso de los compuestos no polares, tienen interacciones por fuerzas de Van der Waals. Ok, profe. ¿Sí? ¿Por qué son importantes las fuerzas de Van der Waals? Porque si no existieran, por ejemplo, las fuerzas de Van der Waals, si los compuestos no polares no tuvieran atracción entre sí, por ejemplo, el aceite que usan para cocinar se evaporaría. Y lo que mantiene al aceite en estado líquido son las atracciones por fuerzas de Van der Waals que existen entre las moléculas no polares que forman el aceite. Igual el agua, lo que mantiene al agua en estado líquido a temperatura ambiente, como el agua es una molécula polar, pues son las interacciones por puente de hidrógeno que forma la molécula de agua con otras moléculas de agua. Si la molécula de agua no formara esos puentes de hidrógeno, no estaría en estado líquido y se evaporaría, que es lo que pasa con el vapor o cuando hervimos el agua. Se rompen esos puentes de hidrógeno y pues el agua se evapora. Las moléculas están muy separadas unas de otras para poder formar puentes de hidrógeno. Entonces, no polares, interacciones por fuerzas de Van der Waals. Compuestos polares, interacciones por puente de hidrógeno. Compuestos iónicos, interacciones por enlace iónico. ¿De acuerdo? Que no se les olviden esos tres tipos de interacciones y las moléculas que están asociadas con ellos. ¿Me iba a preguntar algo, Ana Paula? Sí, es algo sobre los lípidos. Dígame. No sé si quiero hablar o terminar el tema de Van der Waals. ¿Perdón? Bueno, no, la voy a hacer mi pregunta. Sí, adelante. En la tabla que nos pidió de la tarea, Ajá, nos pidió los 3 tipos de lípidos, sí. pero entré a los apuntes que había de las clases y aparecían 4, pero uno de ellos era grasas tipo trans, entonces esos entrarían como un tipo de lípido o como un tipo de grasa. O sea, como lípidos, subtema grasas lípidos, digo, grasas trans, perdón. Es grasa trans. Pero ¿es un tipo de lípido o es un tipo de grasa? Es un triglicérido. O sea, los tres tipos de grasa y lípido es similar, ¿no? Entonces, los tres tipos de lípidos que vimos fueron triglicéridos, fosfolípidos y esteroides o esteroles. Entonces, las grasas trans entran dentro de los triglicéridos. Ok, entonces yo estaba confundida. ¿Sí? Sí, gracias. De nada. Citlali. Profe, ¿sí me puede recordar bien en qué se diferencia o qué tiene que ver el monosacárido con el disacárido y el polisacárido? Ok, los disacáridos. Bueno, el monosacárido es un solo carbohidrato. No. El disacárido serían 2 monosacáridos unidos por un enlace glucosídico. Y el polisacárido estaría formado por 2 o más monosacáridos. O sea, los polisacáridos son los polímeros de los monosacáridos o de los carbohidratos. Ok, gracias. Okay, el monosacárido es la unidad que conforma el polímero. Ok, entonces el monosacárido es nada más un carbono con sus 4 hidrógenos. No. El monosacárido es un solo carbohidrato. Ok. O sea, por ejemplo, un ejemplo de un monosacárido sería la glucosa, que la glucosa es una hexosa y es una aldosa, pero es un solo carbohidrato.
Eso es un monosacárido. Otro ejemplo sería la fructosa, otro ejemplo sería la galactosa. Pero cuando se juntan entre ellos, por ejemplo, la glucosa con la fructosa, en un enlace glucosídico forman la sacarosa, y la sacarosa es un disacárido, porque está formado por 2 monosacáridos. Entonces, los monosacáridos son el monómero y los polisacáridos son el polímero. Y el polímero está formado por muchos monosacáridos unidos por enlaces glucosídicos. Ok, ya. ¿Sí? Sí, ¿Más o menos? Perfecto. No sé si me quería preguntar otra cosa, Ana Paula. No, profe, dejé la mano Ok. arriba. No se preocupe. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Dudas? Aprovechen. Lo de los elementos y eso va ya para el segundo, ¿verdad? Lo de los elementos. Digo, lo de la... Ay, me estoy confundiendo con el de química. Elementos, caray. O sea, sí vimos elementos como en las primeras diapositivas. Los elementos más comunes en los seres vivos. Eso sí lo vimos. Hoy va a venir eso de la chomp. Que si va a venir en el examen, no sé. Que si lo tienen que saber, sí. Y es CHON. Es carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Yo me acuerdo que también venía la chomps, que venía con azufre y fósforo. ¿no? Esos son de los que están en menor. O sea, yo se los enseñé con porcentajes. Y esos eran los que estaban en el segundo lugar. El fósforo y el azufre. En la presentación venían con porcentajes de qué tan común son en los seres vivos, y les puse que los de mayor porcentaje son CHON nada más. De ahí seguían otros compuestos como fósforo, azufre y algunos electrolitos como sodio, potasio, cloro, magnesio. O sea, se los puse en niveles de importancia biológica. Y al final vimos los que les llegué a comentar que funcionan como cofactores, como por ahí el calcio, el manganeso, el cobre. Oh, sí, de que viene mucho en la sangre o algo así, ¿no? El hierro viene mucho en la sangre, ajá. Es el que ayuda en el transporte del oxígeno en la hemoglobina. Pero en caso de, por ejemplo, crustáceos o más bien en el caso de moluscos, los moluscos en vez de usar hierro para transportar oxígeno usan cobre. Entonces por eso la sangre de algunos moluscos es de un tono azulado, porque usan cobre para transportar oxígeno, no usan hierro. Pues todos los mamíferos utilizamos hierro, entonces la sangre de todos los mamíferos es roja. ¿Alguna otra duda? Sí, profe. Dígame. ¿Sí puede decirme cómo era que consistían los puentes de hidrógeno? ¿Cómo se forman los puentes de hidrógeno o en qué consisten? Sí. ¿Cómo se forman y en qué consiste? Pues tiene que haber un donador de hidrógeno y un aceptor del hidrógeno. Y aquí para saber quién es el donador y quién es el aceptor, necesitan recordar o saber cómo identificar un enlace polar. Entonces, en el caso de los enlaces polares, se forman cuando un elemento es más electroatractor que otro. Entonces, en el caso, por ejemplo, de los enlaces carbono-oxígeno, siempre van a ser polares. Los enlaces oxígeno-hidrógeno siempre van a ser polares, como los del agua, ¿no? Los enlaces
Nitrógeno, hidrógeno también son polares. Los enlaces azufre, hidrógeno son polares. ¿Por qué? Porque en todos esos casos el nitrógeno, el azufre y el oxígeno son electroatractores, o sea, jalan la densidad electrónica más cerca de ellos y eso les da una carga parcial negativa. Y a los que le están quitando la densidad electrónica, como el ejemplo del carbono y el hidrógeno, tienden a ganar cargas parciales positivas. Entonces, como los hidrógenos ganan esas cargas parciales positivas, pues pueden formar puentes de hidrógeno con otros átomos que tengan cargas parciales negativas. Entonces, el oxígeno de un enlace polar va a atraer a hidrógenos de enlaces polares. Como en la molécula del agua, vimos cómo se formaban los puentes de hidrógeno entre la misma molécula de agua. El oxígeno de la molécula de agua atrae hidrógenos de las otras moléculas de agua. ¿Por qué? Porque los enlaces son polares y hay cargas parciales. Y esas las cargas parciales distintas, o sea, positiva y negativa, se atraen. Cargas parciales iguales se repelen. Entonces, los donadores de hidrógeno, por lo general van a ser nitrógenos y oxígenos que están formando enlaces polares con hidrógeno, porque los hidrógenos que estén formando enlaces polares pues van a tener carga parcial positiva y los aceptores van a ser oxígenos o nitrógenos que tengan cargas parciales negativas. Entonces, es una simple atracción por esas cargas parciales que se forman entre las moléculas con enlaces polares. Y creo que por acá en la presentación les mostré un diagramita de cómo se formaban. Déjenme revisar. Sí, aquí está. Déjenme les presento pantalla. Aquí está. Entonces, el oxígeno, les decía, es electroatractor. Entonces, jala la nube electrónica hacia él. Entonces, el hidrógeno queda con carga parcial positiva y el mismo oxígeno ya tiene carga parcial negativa. Entonces, hay una atracción pues, por diferencia de cargas entre estos dos átomos. Y así es como se forma el puente de hidrógeno. También en el caso del nitrógeno, el nitrógeno es electroatractor y le da cargas parciales positivas aquí al hidrógeno. Y pues les decía, siempre va a haber un donador y un aceptor. El donador dona al hidrógeno. Entonces, en el caso de este ejemplo, ¿quién es el átomo donador? En el ejemplo del lado izquierdo, ¿qué molécula de agua es el donador? ¿La de la izquierda o la de la derecha? La de la izquierda, ¿no? La de la izquierda. La de la izquierda es el donador. La de la derecha, ¿no? La derecha. Átomo electronegativo unido covalentemente a un hidrógeno. Es la de la derecha. La de la derecha está donando el hidrógeno. Y el aceptor, pues, va a ser el de la izquierda, ¿no? Está aceptando el hidrógeno. Acá, este es un ejemplo de cómo se forman los puentes de hidrógeno en el ADN. En el puente de hidrógeno superior, ¿quién es el aceptor y quién es el donador? El donador es la adenina y el aceptor es la timina, ¿no? Ajá. En el enlace superior. ¿Y en el inferior? Al revés. Al revés, exactamente. La timina es el donador y el aceptor sería la adenina. Porque este es el átomo electronegativo y este es el átomo electronegativo unido a un protón. ¿De acuerdo? Entonces, así es a grandes rasgos cómo se forma un puente de hidrógeno. Entonces, ¿los puentes de hidrógeno se leen de derecha a izquierda? No. O sea, aquí simplemente quería que en la molécula identificaran quién es el donador y quién es el aceptor. No se leen de un lado a otro. Recuerden que todo esto es tridimensional, pues. Ajá. Entonces, imagínense una molécula de ADN, va en espiral. Entonces, no hay derecha, no hay
izquierda o más bien la orientación de derecha a izquierda va cambiando mientras van subiendo por el eje. Entonces no es que se lea de cierta forma, sino que ustedes deben de poder identificar quién es el donador y quién es el aceptor. Ok. ¿Sí? ¿Alguna otra duda, chicos? Esto que no se les olvide. Compuestos polares forman puentes de hidrógeno, compuestos iónicos forman enlaces iónicos, compuestos no polares forman interacciones por Van der Waals y compuestos polares con no polares se repelen porque no hay una interacción entre ellos, ¿no? Estas son interacciones hidrofóbicas. Eso que no se les vaya a olvidar tampoco. Se me había olvidado mencionarles también esta interacción. ¿Más dudas? Profe, Dígame. estaba viendo el libro y lo que es el tema 1, que es como la evolución y todo eso no lo vamos a ver ahorita, ¿verdad? No, todavía no. Evolución lo vamos a ver hasta la tercera unidad. Tercera o cuarta unidad, no, ahorita no me acuerdo. Pero es en la tercera o en la cuarta. Porque también empezando la unidad 2, viene orbitales electrónicos, formación y función de moléculas, No, unidad 2 vamos a ver. porque me revolví. Sí, es que no estoy viendo los temas en orden del libro. Estoy viendo los temas en orden del PUA o del programa de unidades de aprendizaje. Entonces, en el programa de unidades de aprendizaje tenemos como primeros temas estos 4. Entonces, estos 4 temas los tendrían que buscar en el libro. No los vamos a ver en orden como vienen en el libro. Para la segunda unidad vamos a ver célula comunidad de la vida. De hecho, célula y sus componentes era el tema que tocaba ver el día de hoy, pero que lo voy a posponer para el miércoles. Pero sí, nada de evolución vamos a ver, ni en la segunda unidad ya no vamos a ver orbitales atómicos ni nada por el estilo. Lo poquito que íbamos a ver de química general fue lo que ya vimos en la primera unidad. Ya es suficiente para que entiendan lo de las siguientes. Ok. Sí, para que no se vayan a ir en orden en el libro. Bueno, ¿alguna otra duda, chicos? ¿Ya revisó las tareas? No. No, todavía no. No. ¿Cuál fue el día límite que les di para entregar la tarea? Mañana, pero bueno. Sí, no, hasta que entreguen todos las empiezo a revisar. Entonces, no, todavía no. ¿Siempre cuántas preguntas van a hacer, profe? Pues ya hice el examen, pero pues que sea sorpresa, ¿no? No se estresen por el número de preguntas, estrésense por estudiar mejor. Mejor saber de una vez, profe, para ya estar prevenidos. Para no asustarse. Bueno, les puedo adelantar si quieren que no se van a asustar. No lleguen ni a 50. Nos van a ser menos de 50. Si eso los tranquiliza. ¿Van a hacer preguntas de opción múltiple o van a ver libres también? Son de opción múltiple. Son solo de opción múltiple. ¿Alguna otra duda? Profe, yo tengo una duda. Dígame. Algo que le voy a poner portada a su tarea, pero va el profesor, su nombre, pero usted qué estudios tiene para ponérselos a un lado. Maestro en ciencias. Maestro en ciencias. Ajá. Así le pongo maestro. Es M.C. Ok. Gracias, profe. De nada. ¿Alguna otra duda, chicos?
Bueno, recapitulando todo. Ajá. Tengo que aprenderme los 20 aminoácidos esenciales y no esenciales, ¿verdad? Pues el nombre y la carga que se relaciona a cada uno, ¿no? Ok. Bueno, Luego, la característica. que los distinga a cada uno. Ajá, o sea, por ejemplo, no sé, aprenderse que la arginina, la lisina, el aspartato, el glutamato y la histidina son los iónicos. O sea, son 5 ahí que se tienen que aprender para los que son iónicos, ¿no? Había por ahí, creo que eran 9 que eran no polares y pues los que restan serían polares, ¿no? Sí, está bien. También ácidos nucleicos, pues las bases nitrogenadas y lo que distingue el ADN con el ARN, ¿no? Ujú. Que son 5 bases nitrogenadas y pues vimos varias diferencias, ¿no? La principal está en la pentosa, en el azúcar del esqueleto del nucleótido y en el hecho de que uno forma una doble La cadena. información genética. Ujú. Uno forma Uno una es- estructura helicoidal y el otro no forma estructura helicoidal, etcétera, ¿no? Vimos varias diferencias. Ok, gracias. De nada. ¿Alguna otra duda, Entonces, chicos? en esa parte, nos va a preguntar el concepto en sí o ya es El, más a con- fondo. el concepto. Sí, de lo del ADN y el ARN. Pues es que no entiendo cómo que si les voy a preguntar el concepto. Creo que lo que mi compañero quiere decir es que si nos va a preguntar para qué es, o la función, pues, del ADN y del ARN. No me equivoco. Pues si lo vimos, sí se los podría llegar a preguntar, pero no les voy a decir qué les voy a preguntar. ¿Vimos cuáles eran las funciones asociadas a cada uno? No, profe. Según yo nada más, según yo sí vimos al menos funciones asociadas no, de los dos, sí, porque les enseñé el flujo de la información genética, entonces sí lo vimos. Profe, ya hizo las preguntas, ya no le ponga más. No, ya el examen ya está programado para mañana, ya no lo voy a mover. Profe, el examen será por aquí por mí, ¿verdad? Sí, se va a publicar en Classroom y se tienen que conectar a Meet y prender su cámara. Ah, por cierto, antes de que se vayan, por favor, si les pido que prendan su cámara es para ver si están copiando o no están copiando. Así que les pido que por favor se apunten la cámara a su cara, porque me ha tocado varios semestres que apuntan la cámara al techo o no sé a dónde y pues no puedo ver si están copiando o no. Entonces en ese caso no me sirve que prendan la cámara. Entonces la cámara apuntada a su cara, por favor. Profe, Mande. entonces, bueno, por ejemplo, en la computadora en la que tengo, pues no tiene cámara, entonces puedo tener el teléfono y la computadora, o sea, la computadora para el examen y la cámara mirándose a mí. Sí, no hay problema, no hay problema. Ah, ok, está bien, gracias. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Ya están listos para el examen de mañana entonces? No. Entonces, Listo, ¿qué? profe. Si no están listos, ¿qué dudas tienen? No sé, profe, tal vez mañana me surjan algunas. No, pero ya mañana va a ser muy tarde. Igual, Por si eso. llegan a tener dudas, si siguen estudiando, pues me pueden mandar por ahí un correíto y yo con mucho gusto atiendo su duda lo mejor que pueda. Profe, así, si le doy una repasada bien loco así a las presentaciones, sí se arma. Pues más o menos, porque hay mucha información extra que les doy pues hablada y que no vienen en las diapositivas. Esa información que les doy hablada sí viene en el libro. Entonces, si la dan repasada a las presentaciones, espero que tengan apuntes. Si no tienen apuntes, pues entonces
les recomendaría mejor estudiar del libro. Busquen las imágenes que vienen en la presentación y busquen el texto asociado a la imagen y pues va a ser algo parecido a lo que les mencioné en clase. Excelente, excelente. ¿Sale? ¿Alguna otra duda, chicos? Bueno, parece que ya no hay dudas. No sé si me equivoco. Pero pues si ya no hay dudas, sería todo por el día de hoy y nos veríamos el día de mañana para el examen. Muchas gracias, profe. De nada. Muchas gracias, profe. Hasta mañana. Hasta mañana, Hasta profe. luego. Hasta mañana. Gracias, profe. Estudien mucho, por favor. Gracias, profe, hasta mañana. Hasta Sí, mañana. profe. Gracias. Gracias, profe. Hasta mañana. Hasta mañana. Adiós, profe. Profe. Sale, profe, hasta mañana. Gracias. Bye. De nada.